a ellos. Señor Jesús, bendito Padre, en esta hora, Señor, pedimos que tú nos hables, Padre. Que sea, Señor Jesús, tu palabra viva, eficaz, una palabra rema, Señor, que traspase hasta las coyunturas, hasta el hueso, hasta el tuétano, papito hermoso, Señor. Señor, en esta hora, Señor, te pido que me des palabra de ciencia, de conocimiento, de sabiduría, Señor. Que sea usted el que esté hablando por medio de esta boca, Señor. Yo renuncio a todo lo mío, yo me rindo, Padre, me vacío, Padre, para que la gloria y la honra sean para ti, papito Dios, para que tú utilices esta vasija, Señor. Quita todo estorbo, todo bloqueo mental, toda preocupación, Señor, todo sueño, cansancio, letargo, estupor, Señor. Declaramos que no tiene parte ni suerte en este lugar, Padre. Y declaramos, papito hermoso, Señor, que todo ritual, velación, encantamiento, brujería, Señor, hechizo, Padre, en esta hora no prevalece en esta casa, papá. Declaramos, Señor Jesús, que tu palabra, Señor Jesucristo de Nazaret, papá, resplandece en este lugar. Tu presencia, Padre, tu Espíritu Santo, Señor, nos esté tocando, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Y Josué 1:6 otra vez dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad. ¿Sabe? Aquí nos habla de que debemos de dar un esfuerzo, nuestro mayor esfuerzo, hermanos, para no apartarnos de Dios y tener una valentía para afrontar las cosas o situaciones por venir o de las que ya están presentes, hermano. Dice el Señor solamente: esfuérzate y sé valiente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el caminar con Dios no es fácil. ¿Usted lo sabía? El caminar con Dios, hermano, no es fácil. Muchas veces pensamos que el estar delante de la presencia, hermano, ya todo va a venir de bendición y va a venir tranquilo, ya no va a haber pruebas y todo, hermano, va a ser color de rosa. Hermano, no es así. Quien le haya dicho eso, hermano, lo engañó. Habrá muchas pruebas, muchas, hermano. Porque el Señor, por medio de la prueba, nos está puliendo. Nos está, hermano, limpiando de todo lo que hay impuro de dentro de nosotros, de lo que el Señor no le agrada. El caminar con el Señor Jesús, hermano, debe de ser metidos en la presencia de Dios. Busque Mateo capítulo 7 y deje un separador ahí, hermano, por favor. Mateo capítulo 7. En el verso 13, ¿por qué nos dice que el caminar con el Señor Jesucristo no es fácil, hermano? Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, verso 13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es angosta, es angosto ese lugar. Pero solo Dios quiere que nos esforcemos y seamos valientes para seguir adelante en el camino con Dios. Debemos de esforzarnos a escudriñar la palabra de Dios, a estar delante de la presencia de Dios. ¿Qué es valentía? La valentía es una virtud o cualidad de mostrarse con valor y fortaleza ante las personas, las circunstancias y los problemas de la vida. Valentía también se refiere a la actitud y determinación con la cual un individuo o una persona hace frente y responde ante una situación de peligro, de miedo o de riesgo. Valentía también es una virtud del ser humano que impulsa a ejecutar una acción a pesar del miedo y temor por las dificultades
y riesgos a sobrepasar. ¿Sabe? No sé usted, pero yo he escuchado a gente, hermanos de la iglesia que a veces dicen, es que hermano, ya no puedo más. Es que hermano, me he estado enfriando. Es que hermano, esto es muy difícil. Es que hermano, ya no puedo. Hermano, ya no voy a ir a la iglesia. Hermano, ya no voy a ir a escuchar la palabra de Dios. Es que no, hermano. Todas las cosas que yo veo que pasan, en lugar de mejorarse, se están complicando más. Es que ya no puedo, hermano. Es que mi esposo, ahora he orado más, y en lugar de que mi esposo se cambie a Cristo, en lugar de que mi esposo, mis hijos vengan a la presencia de Dios, mi esposa, se han puesto más rebeldes y se han venido más contra mí. Hombres y mujeres que mejor volvieron otra vez al mundo, que prefirieron ser esclavos otra vez del pecado, otra vez del diablo, hermano, esclavos del diablo. ¿Por qué pasa esto, hermanos? ¿Por qué pasa esto que, hermanos, ahorita en medio de lo que está pasando, gente que conocía a Dios se está apartando en lugar de estarlo buscando más en este proceso? ¿Por qué hermanos que tienen 3, 5, 10 años en el Evangelio y se sentían que no recibían y sentían que no recibían nada, 1 mes, 2 meses, y decían, ¿de qué sirve? Todo está igual, no veo un cambio? Hermanos que están metidos delante de la presencia de Dios, pero no hay un cambio en ellos. Siguen teniendo solamente una religión y no una adoración, hermanos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Hombres y mujeres que caminaban con Dios, y esos hombres y mujeres que cayeron en un pecado de adulterio por no esforzarse y por no ser valientes. Busque Primera de Reyes, capítulo 2, por favor. Le quiero contar una historia. Una historia, hermano, que al principio se ve muy bonita. Una historia que al principio tú la ves y dices, oh, qué tremendo hombre de Dios, qué tremendo varón de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1, dice así: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Dice aquí, yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál era el camino que iba a pasar en esos momentos David? La muerte. Pero le dijo algo muy importante a Salomón: esfuérzate y sé hombre. En otras cosas le quiso decir, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Cuál era la ley de Moisés? Los 10 mandamientos que están escritos en Éxodo 20. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad y de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. David, no sé, hermanos, si el Señor ya le había mostrado o qué iba a pasar con Salomón.
Salomón, hermano, al principio fue un hombre metido delante de la presencia de Dios. Al inicio hizo todo lo recto delante de los ojos de Dios, todo lo recto. Todo, hermano, todo se veía muy padre, se veía muy hermoso. Salomón, hermano, construyó el templo que David, su padre, iba a construir. Ese templo en el cual David ya no lo pudo construir por causa, pues, de la desobediencia también. Salomón, al inicio, hermano, se veía muy padre lo que pedía. Salomón, cuando vino delante de la presencia de Dios, Salomón no pidió riquezas, como muchos otros reyes lo hicieron. Salomón lo primero que pidió fue sabiduría. Él fue un hombre sabio. Él pidió sabiduría y todo lo demás fue añadido. Riquezas, todo, prosperidad, hermano. En Primera de Reyes, capítulo 3, en el verso 9, nos dice: da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Eso decía Salomón. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Dice aquí: he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes ni de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Dios había hecho una promesa con Salomón. Le dio riquezas, le dio sabiduría, le dio inteligencia. Se añadieron muchas otras cosas más, prosperidad. Pero le dijo el Señor, la largura de días, vida. Pero le dijo el Señor algo importante: pero si mis mandamientos los guardas. En Primera de Reyes, en el capítulo 4, en el verso 30, nos dice aquí que era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. O sea, su sabiduría era tan grande, tan enorme, hermanos, tan grande, que nadie más la tenía. Ni aun los orientales, ni aun los chinitos, los japoneses, los coreanos, hermanos. Nadie tenía tanta sabiduría como Salomón. Pero entonces, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 8, que Salomón hace el templo de Dios. Y que Salomón, hermano, traslada el arca del pacto, el arca de Dios, a ese templo. ¿Saben ustedes qué significa el arca de Dios? La presencia de Dios. El arca de Dios, hermanos, significa la presencia de Dios. Fue trasladada la presencia de Dios a ese templo. A ese templo que Salomón había construido, que había hecho, gracias a la idea de su padre David. Hasta ahí las cosas se veían muy padres. Hasta ahí las cosas, tú lees la Biblia y dices: oh, qué tremendo hombre de Dios. ¡Qué tremendo hombre de Dios! Y muchas veces alguien dirá: yo quisiera ser como Salomón. Dios hace el pacto con Salomón. Bueno, Salomón hace el templo de Dios y traslada el arca de Dios
la presencia de Dios y pide que todos los que estén en ese templo alaben y adoren a la presencia de Dios. Entonces Salomón 8.1 dice, entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de las tribus de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca de Jehová, y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se habían reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los 12 de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que estaba delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde las afueras. Y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Se veía muy hermoso, hermano, todo lo que estaba pasando en ese lugar y todo lo que estaba sucediendo con Salomón. Salomón había llevado el arca del pacto al tabernáculo. Que si tú lo ves, Dios quiere que nosotros llevemos el arca a nuestras casas. Que nosotros seamos los que estemos llevando la presencia de Dios en nuestros hogares, hermano. Y Dios hace un pacto con Salomón. En el capítulo 9, dice, y cuando Salomón, capítulo 9, verso 1. Y cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos, que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis. ¿Qué dice ahí? Yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que has edificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella, se asombrará y se burlará y dirá,
¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Dios ya le estaba diciendo a Salomón, cuidado de apartarte de mí. Dios quiere que nosotros estemos delante de la presencia de Dios y que el Espíritu de Dios, hermano, more en nosotros. ¿Cómo va a ser esto, hermano? Estando en oración, estando en ayuno, estando delante de la presencia de Dios. Por eso el título de esta enseñanza, esfuérzate y sé valiente. Las cosas, hay momentos, hermano, que se ven muy turbias, que se ven muy pesadas, que se ven algo difíciles para nosotros. Si ponemos el ejemplo de todo lo que está pasando en esta pandemia, que la vacuna, que no la vacuna, que el Omicron, que todas las variantes y que ya va a venir otra vez otra ola porque ya están más variantes y etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo importante, hermano, es cómo estamos delante de la presencia de Dios. Hasta este capítulo, hermano, las cosas se ven bien. Pero el Señor ya le estaba diciendo a Salomón, Salomón, si tú te apartas de mí, todo esto que tú hiciste en el templo no va a valer de nada. Ni para tus hijos, ni para tu parientela, ni para nadie. No va a servir de nada. Primera de Reyes 11, por favor. Y pasa algo. Salomón se allegó a una mujer egipcia. Salomón, dice la palabra de Dios, que tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Y entonces tuvo un harem, dice ahí, tuvo 1000 mujeres. Salomón tuvo 1000 mujeres, imagínense, hermano. Pero de todas esas mujeres, muchas de ellas no eran las indicadas para Salomón. Eran amonitas, eran, hermano, eran filisteas, eran egipcias, eran mujeres que Dios había dicho que los hombres de Dios no se allegaran a ellas. Si un hombre de Dios quería tener mujer, debería de ser una mujer hebrea, una mujer del pueblo de Israel, no una mujer fuera del pueblo de Israel. Salomón, hermano, empezó con su apostasía. ¿Qué es una apostasía? Es el alejarse de Dios, es el negar de la fe cristiana cuando ya se conocía. Es abandonar y renegar de la fe ya conocida. Salomón conocía la palabra de Dios por medio de su padre David. Salomón conocía bien las escrituras. Salomón conocía los mandamientos, las leyes y los estatutos, como aquí dice. Como aquí le dijo el Señor, que no se apartara de las leyes, de los mandamientos y estatutos que Moisés había predicho. Pero Salomón renegó. Salomón hizo algo desagradable delante de los ojos de Dios. Salomón ya no se esforzó por seguir el camino de Dios. Salomón, aún teniendo su sabiduría, es lo que digo, Señor, ¿por qué? Teniendo esa sabiduría tan tremenda que el Señor le había dado, se apartó de la presencia de Dios. ¿Habrá sido porque ya tenía todo? ¿Habrá sido porque no le faltaba nada? ¿Habrá sido por eso, hermanos? Porque su corazón se ensoberbeció, se le llenó de orgullo. No sé, hermanos. Por el orgullo, por la altivez, no sé. Primera de Reyes, capítulo 11, en el verso 1 dice:
Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente, dice, harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Aquí ya estaba diciendo el por qué Dios no quería que los hijos de Dios se acercaran a estas mujeres. A estas, pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Por qué se desvió su corazón de Salomón? Por las mujeres, y porque estas mujeres, decía aquí, inclinaron su corazón a sus ídolos, a todas sus cosas que Salomón no tenía y no debería de estar ahí. 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Quién es Astoret? ¿Quién es Astoret? Que dice aquí en el verso 5, porque Salomón siguió a Astoret. Astoret en el hebreo significa boshet o vergüenza. Es la diosa del amor sexual o fertilidad de guerra. Era la diosa del amor sexual. A lo que Salomón le atraía eran las pasiones sexuales, porque tenía, ¿cuántas mujeres? 1000 mujeres, hermano. Entonces Salomón tenía un problema ahí, el pecado sexual. Algo había ahí, hermanos. Pero bueno, dice aquí también que adoró a Milcom, que era el ídolo abominable de los amonitas. ¿Quién es Milcom? O también conocido como Moloc, que viene en el verso 7. Milcom o Moloc es el dios asociado a los sacrificios humanos. Era conocido también, era conocido también como el dios de los sacrificios de niños por medio del fuego. Todavía está pasando eso, hermanos. Hay gente, los satanistas, los santeros, que hacen sacrificios con fuego, que asesinan a niños, asesinan a adultos, hacen sacrificios con ellos para entregarlos a ese Dios, a Moloc, a Milcom, a Satanás. Hacen esos sacrificios con niños, con personas, con gente. Por eso dice aquí, ídolo
En el verso 7, a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Abominable, porque eso es abominable delante de los ojos de Dios, hermano. ¿Quién era Quemos? Quemos, en hebreo, que significa Kemoch, o fuego, era otra deidad hacia los sacrificios humanos. Era conocido también como el destructor o Dios del fuego. Por eso el Señor aborreció tanto el pecado que hizo Salomón, que en el verso 9 dice: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Se rompió ese pacto que Dios había hecho con él por medio de su pecado. Y muchas veces esto pasa con los hijos de Dios. Muchas veces un hijo de Dios, cuando está lleno de la presencia de Dios o quizás emocionado, hace tantos pactos con Dios y dice: sí, Señor, yo te voy a adorar, te voy a exaltar, te voy a glorificar, no importa lo que venga, no importa lo que pase, y levanta sus manos y hace pacto con Dios y llora y se mete delante de la presencia. Pero después pasan los años, hermano, y se olvidó ese pacto. Después pasa el tiempo, hermano, y este varón o esta mujer que antes alababa a Dios y que buscaba a Dios de día, de noche, de tarde, de mañana, se va enfriando, va bajando las guardias, va bajando las manos, va bajando todo, hermano, y vuelve a las borracheras, y vuelve a las lujurias, y luego vuelve a las perversidades, y vuelve al adulterio. ¿Y qué cree? Pierde como Salomón. Al principio todo se veía muy hermoso, muy padre. Pero después Salomón terminó con una apostasía. Terminó renegando de Dios. Terminó renegando de la fe. Hermanos, 1 Timoteo 4, por favor. Tenemos que tener cuidado con estos tiempos. Primera de Timoteo, capítulo 4, en el verso 1. Cuando venga la presencia de Dios, hermano, que no sé cuándo vaya a venir. Quizás ya esté cerca por todo lo que está pasando, hermanos. Ya vemos a hermanos que ya están apostatando de la fe. Que ya están renegando de la fe, que ya están renegando de Dios, que ya están hablando y blasfemando el nombre de Dios, porque Dios no existe, porque Dios no cumplió su milagro, porque Dios no los ayudó en esta pandemia, porque su papá que era pastor, porque sus papás que eran pastores se murieron. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, Señor? Si mis papás eran buenos, si mis papás y mis tíos y mis hermanos eran buenos y te conocían y estaban delante de la presencia de Dios, ¿cómo es posible que te los llevaste, Señor? ¿Por qué no te llevaste al violador, al asesino, al narcotraficante? ¿Por qué no te llevaste a esos? Y empiezan, hermano, a hablar de la fe. Empiezan, hermano, a hablar de Dios. Se apartan de su fe. Se apartan de lo que Dios les había dado. ¿Por qué, hermano, está pasando eso? 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Es por eso que en todos los alimentos debemos de dar gracias, hermano. Por todos los alimentos, para que no caigan mal a nuestro cuerpo. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Pero dice aquí, porque muchos en los postreros tiempos apostatarán de la fe. Hemos visto que en estos tiempos, hermano, el corazón de la gente se está enfriando. De hermanos que iban a la iglesia y que quizás en algún momento tú las encuentras, hermano, ya no te he visto en la iglesia, no te he visto en el templo, ¿qué pasa? No, hay pura mentira. No, Dios ni existe. ¿Dónde está tu Dios? Ni lo veo. Dios no hace milagros. Dios no eso. Dios no el otro. Mira mi familia, sigue peor. Mis hijos, mi esposa, mi esposo está peor. No encuentran la palabra de Dios. No se apartaron. Hermano, están renegando de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, igual en el siguiente libro, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Dice, en el verso 3. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, a todas las fábulas e historias, hermano, que les puedan contar, se van a ir a eso. Pero entonces, ¿qué pasó con Salomón? ¿Por qué cambió? Si todo parecía bien, ¿qué pasó con Salomón? Salomón se dejó seducir por las pasiones del mundo, de los hombres. Se enfrió delante de la presencia de Dios. Y eso está pasando en estos momentos. La gente se está enfriando, hermanos. La gente se está apartando de la presencia de Dios. He escuchado de gente, cuando les hemos compartido que se acerquen a Dios, hemos encontrado, hermano, aquí hay mucha gente cristiana en haciendas de Tizayuca, mucha gente cristiana en tiendas, en privadas, que conocían a Dios, hermano, pero por alguna o X causa se apartaron de Dios y ya no se congregan. Algunos porque su pastor se murió, algunos porque se cambiaron aquí y ya no encuentran un lugar donde congregarse. Y los hemos invitado, hermano, y no están. Entonces tú dices, ¿qué pasa ahí? Gente que lleva años conociendo a Dios y se ha apartado. Dios te ha llamado. Dios en esta tarde te hace un llamado porque Él te ha escogido. Pero hermano, no puedo. Me es difícil. ¿Qué tengo que hacer, hermano? ¿Cómo puedo hacerle? Deuteronomio capítulo 3. Ya vamos a terminar. Deuteronomio capítulo 3. En el verso 18. Lo tiene ahí, diga amén. Amén. Deuteronomio capítulo 3, verso 18 dice: y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad. ¿Lo cree? Dios ya nos dio esta tierra por heredad, hermano. Créalo. Pero si eres hermanos
todos los valientes, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Otra vez dice, y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado la tierra por heredad, pero iréis armados. ¿Qué quiere decir? El Señor no nos manda solos, no nos manda como si fuéramos al matadero sin armas. Nos está mandando armados. Dice, todos los valientes de vuestros hermanos, los hijos de Israel. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Solamente uno? ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. Amén. Irán armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Dios determinó armadura y dijo, todos irán armados. Efesios capítulo 6. No nos manda el Señor solos, hermano. No nos manda a la guerra sin fusil. No nos manda al ruedo, hermano, al matadero, solamente así. El Señor nos ha dado una armadura. Nos ha dado armas. ¿Usted sabe cuáles son las armas poderosas del Señor Jesús? ¿Sabe cuáles son esas armas? Efesios capítulo 6. Primero hay que hacer esto todos los días, hermano. Una vez alguien dijo, hermano, con que te pongas la armadura una vez, ya lo vas a tener para siempre. ¿Y a poco nada más comes una vez para siempre? Todos los días, hermano, comemos. Todos los días debemos de estar delante de la presencia de Dios. Y todos los días, hermano, debemos de colocarnos la armadura de Dios, que viene en Efesios 6, en el verso 13. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Sé valiente, esfuérzate. Es que, hermano, todos los días no puedo orar. Esfuérzate, sé valiente. Todos los días colócate la armadura de Dios. Todos los días métete delante de la presencia de Dios, porque no sabemos, hermano, si en ese día vamos a morir. No sabemos si en ese día el Señor va a venir por nosotros. No sabemos si ahorita, hermano, viene el Señor por su iglesia. No lo sabemos. Pero necesitamos estar delante de la presencia de Dios. Debemos tener ese temor de Dios, hermano. Andar en justicia, en rectitud. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué quiere decir el Señor? Colocarnos el cinturón de la verdad. Estar en verdad, hermanos. Dejemos las mentiras piadosas. Esas ya no existen, hermano. Es que es una mentirilla. No, hermano, es mentira. Y vestíos con la coraza de justicia. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. La coraza de justicia, hermano, estar en integridad, ser íntegros. Lo que decimos lo cumplimos, hermano. Si somos hijos de Dios, demostremos que somos hijos de Dios. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Por donde quiera que vayamos, declaremos el Evangelio, hermanos. Declaremos la palabra de Dios. Usted se va a encontrar como nosotros, que mucha gente conoce de Dios, pero se ha apartado. Y tú le hablas de Dios y le dices, hermano, lo invitamos. Y mira, hermano, no todos vienen, pero hay que orar por esas almas. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Tomad el escudo de la fe, hermano. Estar enferma, hermano. Yo sé que muchas veces la fe mengua un poquito, hermano. Yo sé que hay veces que nuestra fe, por el problema, por la circunstancia, mengua un poquito. Pero dice el Señor que estemos tomando el escudo de la fe, con que podráis apagar
todos los dardos de fuego del maligno, hermano. Fíjese, hay hasta promesa aquí. En el 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada, y tomad el yelmo de la salvación. El tomar el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo? El casco, hermano. El casco que nos cuida, que nos protege. Nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestros oídos, nuestra boca. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. En el 18, aquí viene la otra parte. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello, y velar, o sea, orar y velar. ¿Qué es eso, hermanos? Es una táctica de guerra. Es una táctica de guerra, hermanos. El Señor nos ha dado esas armas, pero solamente nosotros no las hemos tomado. Hay que orar y velar, hermano. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con el nuevo misterio del Evangelio, por el cual soy embajador de cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Otra arma que el Señor nos ha dejado es el ayunar. Tenemos que ayunar para sanar el cuerpo, para pedir alguna petición, hermano. Usted sabe que hay 2 tipos de ayuno, 3 tipos de ayuno. El ayuno seco, el ayuno parcial, que puede ser un poquito de agua o jugos, o el ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel, hermano, consta de puras verduras o legumbres. Otra arma que el Señor nos dejó muy poderosa es la alabanza, hermano. Con la alabanza se rompen muchas cadenas, la adoración, hermano. Otra arma que el Señor nos dejó muy poderosa es el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo. Porque en ese nombre, dice la palabra de Dios, hay poder, hermano. En el nombre de Jesús hay poder y fuerza. Y la otra arma poderosa que nos dejó el Señor es su sangre. Porque por medio de su sangre, hermano, nosotros hemos sido sanados y restaurados. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por medio de esa sangre, hermano, el Señor nos limpia de todo pecado, hermano. Y Josué, capítulo 1, nos dice. Josué, capítulo 1, en el verso 9, nos dice, póngase de pie, por favor, hermano. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate, hermano. Las cosas se ven complicadas, se ven turbias, se ven difíciles. Pero solamente esfuérzate. Esfuérzate. Y sé valiente. Porque solamente los valientes, dice la palabra de Dios, arrebatan el reino de los cielos. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén.
¿Cuántos hombres y mujeres valientes hay aquí? Señor Jesucristo, en esta tarde, papito hermoso, tarde noche, te pido por cada uno de ellos, Señor, para que no se aparte ni a diestra ni a siniestra, Señor. Que aún a pesar de la prueba, que aún a pesar de la tribulación, que aún a pesar de la circunstancia, Padre, ellos estén agarrados de tu mano, Señor. Que estemos agarrados de tu mano, Señor. Tú lo dijiste en tu palabra, Señor. Que tú quieres que nos levantemos y que seamos valientes, que nos esforcemos un poquito. Hermano, si tú habías dejado de orar en las madrugadas, es tiempo que te levantes otra vez. Hermanos, que hace frío, hermano, esfuérzate, sé valiente, ponte tu cobijita, ponte tu tapete, hermano, y sigue adelante. Estás viendo tantas circunstancias en tu casa y dices, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer? Hermano, ora. Solamente te mando a que seas valiente, que te esfuerces y seas valiente. Las cosas se pondrán más turbias, hermano. Las cosas se irán poniendo más difíciles. Yo no sé cuánto tiempo tarde el Señor. Otros 100 años, otros 5 años, 2 días, 1 día. Quizás al rato venga, hermano. El Señor pide que nos esforcemos y que estemos delante de su presencia y seamos valientes. Muchos te van a decir que eres un loco, un fanático, un religioso, un hipócrita, un aleluya. Que no te importe. Muchos quizás hasta se van a apartar de ti porque no te has puesto ni la vacuna. Pero sabes, dice el Señor, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Has llorado por tu pena, has llorado mucho tiempo. Has sido valiente y te has esforzado. Te felicito. Pero también dice el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque esos serán saciados. Bienaventurados los que por causa de mi nombre serán vituperados. Bienaventurados, hermanos. Oh Señor Jesús, gracias por permitir que todos los que estamos aquí escuchemos tu palabra, Señor. Necesitamos esforzarnos un poco más, Señor. Necesitamos ser valientes porque nos habíamos enfriado, Señor. Si tú te habías enfriado, dile al Señor, yo me había enfriado, Padre. Yo había dejado de orar, había dejado de ayunar, Señor. Me había dejado de colocar la armadura porque estaba bajando mis manos, Señor. Estaba bajando la guardia. Había dejado de correr esa buena batalla, Señor. Y me estaba declarando, Señor, derrotado. Mas sin en cambio me levantas hoy, Señor. Y sí, hermano, el Señor te dice en esta tarde, sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas. Oh Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Padre.
esa autoridad que tú nos has dado. En esta hora toda cadena y todo grillete que te ataba a la pasividad, en esta hora se rompe en el nombre de Jesús. Toda falta de fe, en esta hora te vas en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que traía sobre tu vida condenación, muerte, destrucción, en esta hora fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro en esta hora, en el nombre de Jesús, que todo espíritu inmundo de Astoret, Milcom, Moloch, Quemos, en esta hora no prevalece en esta casa ni sobre mis hermanos en el nombre de Jesús. Quebrantamos, pudrimos y secamos sus obras sobre la vida de mis hermanos, y todo espíritu de brujería y hechicería sobre ti no prevalece en el nombre de Jesús. Y en esta hora te largas ahora en el nombre de Jesús. Señor, pedimos a tus ángeles, llama de fuego, mandes esos altares, papá, esos lugares altos, a que desbaraten toda obra de Satanás y sus demonios, todo lo que hicieron en la madrugada, todo lo que hicieron, Señor, en las noches, Señor, todo ritual de fuego, Señor, con sacrificio humano, en esta hora no prevalece sobre la vida de mis hermanos. Y en nombre de esos santeros, brujos y hechiceros, satanistas, te pido perdón, Señor, por esos sacrificios de niños, de humanos y de animales que hayan hecho, Padre. Te pido perdón a nombre de ellos, papito hermoso, Señor. Y en esta hora quebrantamos toda obra de maldad sobre la vida de mis hermanos. Velaciones, aquelerres, en el nombre de Jesús son rotos ahora en el nombre de Jesús. Muñecos, fetiches, en esta hora son desbaratados sobre tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y en esta hora no prevalece sobre su vida. Todo espíritu inmundo, como te llames, te manifiestes o te representes, en esta hora te vas fuera en el nombre de Jesús. Marchitamos tus obras. Todo espíritu de falta de fe, en esta hora lárgate. Suelta el cuerpo, suelta el corazón, suelta la mente y los pensamientos. Ahora en el nombre de Jesús, suéltalos. Inhala y exhala, hermano. Y de eso te largas en aliento. Te largas ahora en el nombre de Jesús. Espíritu inmundo que estaba trayendo falta de fe, espíritu de muerte, espíritu de calavera, suelta los huesos, suelta los huesos. Y todo aquel que estaba en el valle de huesos secos, en esta hora se levanta en el nombre de Jesús. Se levanta ahora. Recibe tendones, recibe músculos, recibe vida en el nombre de Jesús. Y soplamos aliento de vida sobre de ti. Y todo espíritu inmundo de tormento, condenación, destrucción, Abadón y Apolión, Moloch, Quemos, Astoret, Astartet, Milcom, no tienes parte ni suerte sobre la vida de mis hermanos. Te largas ahora en el nombre de Jesús. Y todo sacrificio que se haya hecho se rompe. Todo muñeco se rompe en el nombre de Jesús. Se pudre, se seca y se marchita. En el nombre de Jesús de Nazaret sobre tu vida. En el nombre de Jesús. El Señor te dice: yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente te mando que te esfuerces y seas valiente. Lo que está este canto, hermano. Si tú habías querido bajar tu guardia, habla con el Señor. Dile: aquí estoy, Señor. Tú me conoces, tú sabes cómo estoy. Vamos, hazlo. Hazlo, hermano. Yo me estaba enfriando, Señor. Había dejado de orar, Señor. Yo caminaba sin rumbo, sin dirección, Señor. Regresa otra vez, dice el Señor, regresa.
sueño derramaba, tu dulce voz me alentaba, con tus manos me sanaba. Aquí estoy, rindiéndome a tus pies. Restáurame, nuevo quiero ser. Vuelvo a ti. Regresa otra vez, Señor, vuelve. Mi corazón desfallecía. Vuelvo a ti. Sé valiente y esfuérzate, vuelve. Jesús, Vuelve al Señor, vuelve a buscarlo. vuelvo a ti. Vuelve a todo el canto en las madrugadas. No puedo vivir. Levántate, esfuérzate un poco más, sé valiente, sé valiente. Vuelvo a ti. Mi corazón desfalleció. Pasarán muchas cosas. Vuelvo a ti. Le dijo el Señor que iba a estar con nosotros. Jesús, Cree la promesa. vuelvo a ti. Yo no puedo vivir sin ti. Vuelvo a ti. Que no te pase lo que a este rey, Jesús, no te pase lo que a Salomón. Al principio se ve bien, pero después comete un error y su error lo aparta de Dios. Si tú cometes un error, dobla tus rodillas y dile al Señor: aquí estoy, Señor, perdóname. Me arrepiento, arrepiéntete, hermano, y vuelve al Señor. aquí estoy, rindiéndome a tus pies. Restáurame, nuevo quiero ser. Vuelvo a ti. Mi corazón desfallecía. Vuelvo a ti. Jesús, vuelvo a ti. Yo no puedo vivir sin ti. Vuelvo a ti. Regresa, hermano. Jesús, Búscalo otra vez, búscalo. Sé valiente y levántate. Rendido a tus pies me entrego. Reconozco que te he fallado. Tu corazón he lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia mi corazón yo derramaba. Tu dulce ¿Qué voz esperas me para derramarte en la presencia de Dios? con tus manos me sanabas. Aquí estoy, rindiéndome a tus pies. Restáurame, nuevo quiero ser. Vuelvo a ti. Mi corazón desfallecía. Vuelvo a ti. Jesús, vuelvo a ti. Yo no puedo vivir sin ti. Vuelvo a ti. Jesús. Señor, gracias, Padre, por esta bendita palabra, Señor. Llévanos con bien, Señor. Lleva con bien a mis hermanos a sus hogares. Bendita su entrada, bendita sus salidas, Señor. Coloca ángeles acampando alrededor de ellos, Padre. Guárdalos de todo mal, Señor Jesucristo, como dice tu palabra. Tú irás con nosotros, Señor. Señor,
Espíritu Santo siga hablando en este transcurso, Señor, de la noche. Trae sueños, trae visiones, trae revelaciones, Padre, a tu pueblo. Gracias, Padre bendito. Bendigo sus alacenas, bendigo sus negocios, bendigo sus trabajos. En el nombre de Jesús son benditos. Bendigo su economía en el nombre de Jesús, Padre. Y es bendita, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias.